Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Volvemos a un clásico de nuestras píldoras formativas, que es la fiscalidad en el arrendamiento vacacional. A veces parece un tema que tiene que ser conocido por todos, pero que, visto vuestras dudas y sugerencias, pues hemos decidido volver a contar con Vicente Arbona para que nos hable del tema de la fiscalidad. Hace un momento hablábamos de que la normativa no ha cambiado mucho, pero sí que a nivel informativo pues sí que hay nuevos requisitos y que, sobre todo, las empresas comercializadoras nos generan muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con Vicente, que nos va a hablar del tema de la fiscalidad, como bien sabéis, y hará su exposición y al final haremos un turno de preguntas, ¿no? Perfecto. La charla se va a grabar, ¿vale? Y luego estará la exposición de todos y también la presentación, supongo que después pues, sí. nos la hará llegar Vicente, ¿no? Sí, sí, ya la tiene toda. Sí. Vale, pues sin más os dejo con Vicente. Gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a la ABAT. La primera charla que hice para la ABAT, ahora lo estábamos recordando, creo que fue en el año 2013. Empezábamos a hablar con Roberto me llamo Roberto, empezábamos a hablar del arrendamiento vacacional. La fiscalidad de arrendamiento vacacional era algo verdaderamente novedoso, porque en la propia administración no habíamos hecho comprobaciones de arrendamiento vacacional y era un fenómeno, bueno, que empezó a surgir y poco a poco pues, ha tenido la expansión que ha tenido. Y lo que comentaba antes de empezar es que la verdad es que la normativa desgraciadamente no ha cambiado, es decir, seguimos con la misma normativa que teníamos en aquellos momentos. Y sí que es verdad que la Dirección General de Tributos, que es el organismo que interpreta la normativa tributaria, ha ido emitiendo consultas a las distintas preguntas que se le han formulado, pero el criterio que sigue manteniendo es muy constante, que ahora lo voy a exponer, y por tanto tampoco es que en estos años, estos 10 o 11 años, haya tenido un cambio significativo en la forma de tratar el arrendamiento vacacional, en la fiscalidad. La verdad es que es un campo que genera a veces inseguridad en el tratamiento tributario, pero inseguridad ¿por qué? Porque no tenemos unas herramientas claras, una norma clara que nos diga, bueno, estoy en una posición segura. La administración luego hace determinadas interpretaciones. Yo os pondré alguna casuística en la cual la administración suele incidir para asegurar que la tributación es correcta o no es correcta. El concepto fundamental para definir la tributación del arrendamiento vacacional es el de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Todo depende de que cuando venga mi cliente yo le preste o no estos servicios que la norma habla de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Si se los presto, mi tributación será una, y si no se los presto a mi cliente, mi tributación será otra totalmente distinta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es delimitar qué son servicios complementarios propios de la industria hotelera para ver si en la estancia de mis clientes pues cumplo o no cumplo con esa prestación de servicio. La verdad es que la norma, toda la normativa tributaria española, en las distintas leyes del IRPF, del impuesto sobre la persona física, impuesto sobre sociedades, impuesto de no residentes, no nos dicen absolutamente nada y solo hay una ley, que es la ley del impuesto sobre el valor añadido, que nos da una definición, pero una definición muy parca, muy escueta, de lo que puede entenderse por servicio complementario propio de la industria hotelera. Nos dice que son aquellos tales como restaurantes, servicios de limpieza, servicios de lavado de ropa y otros servicios análogos, pero no nos dice absolutamente nada más. Como veis, es una definición de apenas una frase, con lo que entiende que es servicios complementarios. Pues en la normativa nada más tenemos de lo que se entiende por servicios complementarios. Ha sido la Dirección General de Tributos, que es, como os decía, el organismo encargado de la interpretación de la normativa tributaria, el que nos ha delimitado un poco más ese concepto de servicios complementarios propios de la industria hotelera. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la Dirección General de Tributos en numerosísimas consultas que se le han formulado y todas con el mismo criterio, no lo ha cambiado un ápice? Pues que se entiende por servicios complementarios aquellos como, por ejemplo, el servicio de recepción y atención permanente y continuada del cliente en un lugar delimitado de la vivienda. Es decir, está asimilando que el mismo servicio que un establecimiento hotelero al uso prestara a sus clientes de recepción, pues también si yo lo presto en una vivienda vacacional, pues también estoy prestando un servicio complementario propio de la industria hotelera. Son servicios complementarios aquellos que consisten en la limpieza
periódica del inmueble, o aquellos que suponen el cambio periódico de ropa de cama y baño, o aquellos que suponen servicios de lavandería, o aquellos que suponen servicios de restauración, como por ejemplo prestar un desayuno. Por lo tanto, aquí tenemos un listado de lo que se entiende a efectos tributarios servicio complementario. Este listado hay que complementarlo con 3 notas. En primer lugar, el propietario debe de obligarse contractualmente con el cliente a prestar estos servicios. Luego lo diremos. Si el propietario presta estos servicios a demanda del cliente sin tener obligación de prestarlos, es decir, que el cliente le solicita puntualmente que le limpien la casa o le solicita puntualmente un servicio de lavandería y el propietario lo asume voluntariamente sin estar obligado a ello, se lo presta, entonces no hay prestación de servicios complementarios. Por lo tanto, tiene que quedar claro que yo frente al cliente tengo que estar obligado a prestar esta tipología de servicios complementarios. Y además, no es necesario para entender que se prestan los servicios complementarios que los preste todos. Con la prestación de alguno de ellos, ya se entiende que mi actividad de arrendamiento vacacional viene acompañada con servicios complementarios, prestando alguno de ellos. Por lo tanto, si yo lo que hago es prestar un servicio de limpieza, solo un servicio de limpieza y no presto ninguno de los demás del listado, ya estoy prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera. También hay que indicar que yo como propietario puedo estar dotado de medios para poder prestar desayuno, pero a lo mejor no tengo esos medios para prestar desayuno y lo que hago es subcontratar con una empresa que me sirve el desayuno o el servicio de limpieza, pues yo lo subcontrato con una empresa que me presta el servicio de limpieza cuando vienen mis clientes. No es necesario que el propietario esté dotado con medios para poder prestar el servicio. Es posible la subcontratación del mismo, ¿de acuerdo? Y finalmente hay una nota que sí que es muy importante y es muy definitoria de lo que se entienden como servicios complementarios propios de industria hotelera, y es el hecho de que la prestación del servicio yo la tengo que hacer durante la estancia del cliente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no serán servicios complementarios aquellos que suponen, por ejemplo, una prestación de un servicio de limpieza cuando el cliente ha abandonado la casa y estoy a la espera de que me venga otro cliente posteriormente. Ahí no estoy prestando un servicio complementario, ¿de acuerdo? El servicio complementario solo se predica cuando lo estoy prestando durante la estancia. Si durante la estancia le estoy limpiando o durante la estancia le estoy cambiando la ropa de cama o baño, entonces sí que estoy prestando servicios complementarios. Si no, no lo estoy prestando. Y además, recordad que tengo que tener obligatoriedad contractual de prestar esos servicios. Si no tengo esa obligatoriedad contractual, que lo hago a demanda del cliente de forma voluntaria, no estoy prestando servicios complementarios. No son servicios complementarios a estos efectos el mantenimiento del jardín o el mantenimiento de la piscina, aunque lo haga durante la estancia del cliente. Y tampoco la entrega de las llaves cuando llega el cliente y su posterior recogida cuando el cliente se va. ¿Por qué? Porque aquí no cumplo con lo que me está pidiendo la Dirección General de Tributos, que es que tenga una recepción continuada durante la estancia del cliente, similar a la que puede prestar un servicio de hostelería. Por lo tanto, recoger las llaves, entregar las llaves a la entrada o recoger las llaves a la salida, eso no es prestar un servicio complementario. Ni tampoco en un servicio complementario el hecho de que yo le deje mi teléfono al cliente, el cliente tenga cualquier problema o cualquier incidencia durante la estancia, una avería en un termo, y que yo llame al fontanero para que arregle al cliente. Eso tampoco son servicios complementarios propios de la industria hotelera. Si son opcionales, es decir, si el cliente me pide un servicio extra de limpieza, pero no lo hemos contratado con carácter obligatorio, ya lo hemos dicho, no estamos prestando, si se lo doy, no estoy prestando un servicio complementario propio de la industria hotelera. ¿De acuerdo? Y finalmente, también para acabar de delimitar el concepto fundamental de servicios complementarios, lo que hay que decir es que, independientemente de que yo mi vivienda vacacional esté dada de alta en el registro turístico administrativo del Consell o no, la tributación, la fiscalidad, no es ajena a este hecho. Quiero deciros que una vivienda puede estar dada de alta en el registro turístico vacacional del Consell y luego no prestar ninguno de los servicios que hemos definido durante la estancia del cliente.
bueno, pues a efectos tributarios no prestará servicios complementarios. Por el contrario, puede ocurrir que una vivienda sin estar dada de alta en el registro turístico vacacional del Consell preste a sus clientes. Una cosa será la normativa reguladora de la infracción turística, pero a efectos tributarios la calificación es independiente. Es decir, si esa vivienda se alquila a clientes prestando servicios complementarios, lo que hará la fiscalidad es entender que los presta y calificar la tributación entendiendo que presta esos servicios complementarios. Quiero deciros que hay una discordancia entre la normativa turística y la normativa tributaria. La normativa tributaria califica la tributación o la fiscalidad del arrendamiento con sus propios parámetros, con los que acabamos de exponer ahora, independientemente de que la vivienda esté o no de alta en el registro turístico vacacional. Muy bien, pues este es el concepto fundamental, servicios complementarios propios de la industria hotelera. ¿Los presto o no los presto? Dependiendo que los presto o no los presto, ahora vais a ver que la tributación, mi fiscalidad como propietario de la vivienda vacacional va a variar en un sentido o va a variar en otro sentido. A partir de aquí, si hemos entendido este concepto, el concepto de servicio complementario propio de la industria hotelera como concepto fundamental, vamos a abrir un primer escenario en el cual yo soy un propietario que gestiono directamente mi vivienda. Es decir, yo soy el que busco mis clientes se relacionan contractualmente conmigo y a partir de aquí lo que tenemos que empezar a definir es cómo voy a tributar yo en los impuestos que se ven afectados por ese arrendamiento vacacional. Bueno, pues en este primer escenario, un primer impuesto que nos puede afectar es el impuesto sobre el valor añadido, ¿de acuerdo? Y aquí nos encontramos con un propietario que se relaciona con sus clientes, ¿de acuerdo? Él directamente se relaciona con sus clientes y no se obliga con estos clientes a prestar esos servicios complementarios propios de la industria hotelera que antes hemos definido o hemos delimitado, ¿de acuerdo? Es decir, aquí viene el cliente disfruta de la estancia, pero durante esa estancia yo no le voy a prestar ninguno de esos servicios, ni le limpio, ni le presto desayuno, ni le cambio la ropa de baño o cama, no. Directamente el cliente disfruta de estancia. Cuando este cliente se va, yo limpiaré la casa y la pondré a disposición de una próxima estancia de clientes, ¿de acuerdo? Pues bien, en ese caso, mi arrendamiento de la vivienda está exento de IVA. ¿Qué significa que está exento de IVA? Que yo no lo tengo que cobrar IVA al cliente, ¿de acuerdo? Si por el contrario el arrendamiento se dota de la prestación de servicios complementarios propios de la industria hotelera, es decir, viene el cliente, yo le limpio durante la estancia, me obligo contractualmente con él a limpiarle durante la estancia, entonces el arrendamiento deja de estar exento de IVA y pasa a estar sujeto y no exento de IVA. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que repercutir el IVA a mi cliente, ¿de acuerdo? ¿Y a qué tipo impositivo? Al mismo tipo impositivo que me cobrarían a mí como cliente si yo fuera a disfrutar de la estancia de un hotel al uso, el 10%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que la delimitación de la tributación en este primer impuesto, en el IVA, pues ¿de qué depende? De que preste o no servicios complementarios. Dependiendo de que preste o no servicios complementarios, mi tributación va a ser una o mi tributación va a ser otra. Vais a ver cómo ese concepto se va a ir incorporando a los distintos impuestos y va a delimitar la tributación en los distintos impuestos. Es verdad que además cuando el cliente ocupa mi vivienda, pues le tendré que cobrar el impuesto sobre turismo sostenible, la ecotasa, ¿de acuerdo? Y la cuestión que se plantea es, oiga, si yo hago un arrendamiento y a mi cliente le tengo que repercutir el IVA porque le presto servicios, la estancia vale 1.000 y además me paga 20 euros de ecotasa. Cuando yo voy a calcular el importe sobre el que voy a repercutir el 10% de IVA, ¿sobre cuánto lo calculo? ¿Sobre 1.000? ¿Sobre lo que es la estancia pura? ¿O también lo tengo que calcular sobre el importe de la ecotasa? Pues bien, la base imponible del IVA, es decir, el importe sobre el que calculo el IVA, incluye el impuesto sobre turismo sostenible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tengo que repercutirle el IVA porque presto servicios complementarios, le cobraré o le repercutiré el 10% de 1.020 euros, ¿de acuerdo? Ese es el concepto que hay que tener en cuenta. Si hago un arrendamiento exento porque no presto servicios complementarios, pues lógicamente le cobraré la ecotasa, pero no hay IVA
y aquí no tendré ninguna incidencia. Vale, entendiendo que yo presto servicios complementarios, ¿verdad? Ya sé que a mis clientes les voy a repercutir el IVA al tipo del 10%, y yo tendré que presentar autoliquidaciones de IVA, tendré que presentar declaraciones de IVA trimestralmente, normalmente, y en esas declaraciones de IVA, de mi IVA repercutido, de mi IVA devengado, del que le he cobrado al 10% a mis clientes, la normativa del IVA me admite la deducción de que me pueda deducir los IVAs que yo soporte en la adquisición de mis bienes para realizar la actividad o en las prestaciones de servicios que yo adquiera para realizar mi actividad. Es decir, tendré un IVA repercutido, pero me restaré el IVA que soporte, ¿vale? Y eso solo en el caso de que tenga que presentar declaración de IVA, que es cuando presto servicios complementarios, porque si no presto servicios complementarios, no presento declaración de IVA, y todo el IVA no le cobro IVA a mis clientes, y todo el IVA que soporte es más gasto para mí. Es decir, si yo no presto servicios complementarios y compro, pues no sé, un recambio de bombillas, pues entonces cuando yo voy a deducir el gasto en mi impuesto sobre la renta de las personas físicas, no deduzco lo que valen las bombillas sin el IVA, no, deduzco lo que valen las bombillas con el IVA incluido. ¿De acuerdo? Eso en el caso de que yo no repercute IVA a mis clientes. El IVA se me convierte en un mayor coste en mis compras. ¿De acuerdo? Pero si yo a mis clientes les repercuto el IVA, cuando yo tengo la factura de las bombillas, cojo el IVA que he soportado y me lo resto del IVA del 10% que les he cobrado a mis clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. La cuestión que se plantea aquí es cuál es el criterio que sigue la administración para permitirme la deducibilidad del IVA soportado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la administración en estos supuestos de arrendamiento de viviendas suele ser desconfiada en el sentido de que yo arriendo durante un periodo de tiempo la vivienda y suele hacer una presunción tendente a entender que el resto del tiempo que no estoy arrendando la vivienda la estoy utilizando para fines particulares. Si yo uso la vivienda para fines particulares, los IVAs que soporte en los meses en que no la tengo arrendada no me van a permitir la deducción del IVA soportado. ¿De acuerdo? Muy bien, por lo tanto, la polémica está servida. Normalmente la administración tiende a entender que yo podré deducir el IVA soportado cuando presto servicios a mis clientes, les cobro el IVA, proporcionalmente al número de días en que efectivamente he hecho el alquiler. Es decir, si verdaderamente durante el año he alquilado, pues pongamos 92 días, pues de todo mi IVA soportado en todas mis compras, lo que la administración tiende a hacer es que me permite deducir el prorrateo de mi IVA soportado en función de los 92 días sobre los 365 días que tiene el año. ¿De acuerdo? Y este es el gran caballo de batalla en las comprobaciones de IVA del arrendamiento vacacional. Entender si verdaderamente puedo deducir la totalidad del IVA soportado o si solamente puedo deducir el IVA soportado proporcional al número de días que estoy alquilando, porque la administración entiende que, dado que es una vivienda y es susceptible de uso privado, entiende o presume que la estoy usando durante los días para fines privativos, durante los días de no alquiler. Hagamos un símil con un establecimiento hotelero, con un hotel. Si el hotel abre 7 meses al año, nadie discute que el hotel puede deducir el IVA soportado de los 12 meses. A nadie le cabe en la cabeza que a un hotel le hicieran un prorrateo del IVA soportado de 7 de los 12 meses y solo le permitieran deducir 7 de los 12 y no le permitieran deducir 5 de los 12. Pues en la vivienda vacacional el razonamiento tendría que ser exactamente el mismo, porque en definitiva estamos ante una actividad económica sujeta a IVA. Pero no es así. Entonces, es muy importante que acreditemos que la vivienda no está siendo usada para fines particulares. Os pongo un ejemplo de un contribuyente que tenía su vivienda particular, la vivienda en la cual él residía habitualmente, y además tenía una vivienda vacacional. 2 viviendas totalmente separadas, distintas, independientes. En la vivienda vacacional, este señor, que llamémosle Antonio, cuando venían sus clientes, lo que hacía es que les prestaba servicios durante la estancia.
Por lo tanto, si les prestaba servicios durante la estancia, les repercutía el IVA, les cobraba el IVA al 10%. Y si les cobraba el IVA al 10%, Antonio, cuando hacía sus compras, soportaba IVA, ¿verdad?, en sus facturas y se lo deducía del IVA que cobraba a sus clientes en sus declaraciones de IVA. ¿De acuerdo? Y se lo deducía entendiendo que era deducible el 100% de las facturas que había, tenido durante el ejercicio. Él no prorrateó, digamos, el IVA soportado y se lo dedujo exclusivamente en función del número de días que tenía alquilado. Se dedujo la totalidad del IVA soportado del ejercicio, del año. La administración entendió que solo era deducible el IVA soportado en un 42% porque era el porcentaje de los días que había tenido alquilada la vivienda durante todo el año. ¿De acuerdo? Bien, el contribuyente Antonio no estaba de acuerdo con la liquidación que practicó la administración. Primero fue al Tribunal Económico Administrativo Regional. El Tribunal Económico Administrativo Regional, que es el primer paso que tienes que dar cuando no estás de acuerdo con la liquidación, no le dio la razón, pero Antonio siguió perseverando y interpuso un recurso contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia a su favor. ¿Cuáles eran? A favor de Antonio, me refiero, admitiendo la deducibilidad del IVA de todo el año. ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaba Antonio? Y que creo que nos tienen que hacer reflexionar como posibles métodos de prueba para que la Administración no intente limitarnos la deducibilidad de nuestros IVA soportados cuando no hacemos utilización privativa, ¿eh? Otra cosa es que nosotros usemos la casa durante las épocas en que no la tenemos alquilada, ¿vale? Pero si no lo hacemos, pues de alguna forma tenemos que resguardarnos. En primer lugar, lo que alegó Antonio ante el tribunal era que si él no tenía ingresos en los meses de temporada baja, no era porque no quería, era porque no venían clientes, dada la estacionalidad que tenemos en Baleares. En segundo lugar, lo que probó Antonio es que él tenía la vivienda ofertada al público durante todo el año. Es decir, si accedías a su página web, el calendario de reservas no estaba bloqueado en los meses de enero, febrero y marzo, sino que estaba aperturado durante todo el año. Y en tercer lugar, lo que alegó es que él tenía su propia vivienda. Tenía su propia vivienda en la cual estaba empadronado, en la cual residía su familia y en la cual tenía los correspondientes consumos regulares de luz y agua, es decir, una vivienda, la suya, la propia, que estaba siendo utilizada de forma permanente y continuada. ¿De acuerdo? Pues con esta argumentación es un poco más extensa, os lo he sintetizado, a la conclusión a la que concluye el Tribunal Superior de Justicia de Baleares es que aquí no cabe eliminarle a Antonio el 58% de su IVA soportado porque eran los días del año que no había conseguido arrendamiento, no porque no quisiera arrendar, sino porque no había podido arrendar, ¿de acuerdo? En fin, otra cosa es que hubiera utilización privativa de la vivienda. Por ejemplo, es objeto también de debate en los tribunales el criterio que mantiene la Administración de que si, por ejemplo, la vivienda en los meses de temporada baja tiene consumos significativos, el tema de los consumos es relevante a estos efectos, pues eso denota una utilización privativa de la vivienda. La verdad es que los consumos pueden tener múltiples causas, ¿no? ¿Vale? Pero en principio hay que vigilar bien si hay consumos en épocas de no alquiler, si esos consumos son significativos o equivalentes a épocas en que sí que hay alquiler, pues lo que hará la Administración es presumir que estará haciendo una utilización privativa y por lo tanto no van a poder deducir el IVA de esas épocas. Por ejemplo, aquí tenéis una sentencia también del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero en este sentido, al revés que el caso de Antonio, en contra del contribuyente. ¿Por qué? Porque se trataba de un caso que la vivienda tenía consumos homogéneos durante todo el año. Oye, si tienes consumos homogéneos durante todo el año, tanto en las épocas que has alquilado como si no, pues hay una presunción de utilización privativa y por lo tanto no vas a poder deducir los IVAs soportados. Bien, lógicamente la problemática del IVA no existe si yo no presto servicios complementarios, porque si yo no presto servicios complementarios yo no cobro IVA y nada me puedo deducir del IVA soportado. Mi IVA soportado es un mayor coste para mí
mis facturas son lo que vale lo que compro más el IVA de lo que compro, ¿de acuerdo? Y si repercuto IVA, pues ya tenemos la disquisición de que tenemos que ser cuidadosos en la deducción del IVA soportado en aquellas partes del año en que no tenemos el arrendamiento en funcionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordamos en qué escenario estamos. Estamos en el propietario que alquila directamente a los clientes. ¿De acuerdo? Ese es el escenario que estamos manejando. Hemos visto el IVA, cómo funciona, y ahora vamos a nuestro impuesto personal, a nuestro impuesto sobre la renta del propietario. ¿De acuerdo? ¿Cómo tengo que declarar en mi impuesto sobre la renta de las personas físicas el arrendamiento de mi vivienda vacacional? Depende. De nuevo, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de que preste servicios complementarios o que no preste servicios complementarios. ¿De acuerdo? Si no presto servicios complementarios, soy un arrendador. Soy como el que alquila un local. ¿De acuerdo? Soy como el que alquila un local. ¿Qué características tiene la tributación en el impuesto sobre la renta de personas físicas del que alquila un local? Pues que solo puede deducir los gastos que tiene en el arrendamiento proporcionalmente al número de días que ha alquilado. Es decir, si yo alquilo un local durante 183 días, pues el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles que pago al ayuntamiento, solo puede deducir la mitad del IBI, porque solo he alquilado la mitad de los días del año el local. Pues en el arrendamiento vacacional pasa exactamente lo mismo. Si yo no presto servicios complementarios, se me considera que soy un arrendador y los gastos que tengo en el ejercicio de la actividad solo los puedo deducir en función del número de días que he alquilado. Es verdad que hay una tipología de gastos, que son los llamados gastos preparatorios, que no se ven afectados por este límite. Me explico. Imaginaros que hacemos un pintado de la casa, ¿verdad?, preparando el inicio de la temporada. Y lo hacemos cuando aún no hemos empezado a alquilar. Con esta regla tan estricta, ¿qué nos podrían decir? Oiga, usted tiene que hacer el pintado cuando está el cliente, porque si no pintas cuando está el cliente no te voy a deducir el gasto. Pues no. Los gastos preparatorios no se ven afectados por este límite, ¿de acuerdo? Es decir, los gastos preparatorios pueden ser deducidos íntegramente sin necesidad de prorrateo. Es lógico, ¿no? Porque si no expulsaríamos muchísimos gastos que se tienen en el arrendamiento vacacional, pero estos no se ven afectados por el prorrateo, ¿de acuerdo? Sí que se ven afectados, por ejemplo, el gasto de luz, sí que se ve afectado, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles, sí que se ve afectado, por ejemplo, el gasto que se llama de amortización, que es la pérdida de valor que tiene el inmueble por su uso, el 3% de amortización. Todo esto lo tengo que prorratear al número de días que efectivamente estoy alquilando, ¿de acuerdo? Otros gastos, como pueden ser gastos de reparación y conservación, que tengamos durante el año, no solo durante la estancia, son deducibles íntegramente. Otros gastos, como por ejemplo pueden ser comisiones que me cobre un intermediario cuando aún no he empezado yo a alquilar efectivamente, son deducibles íntegramente, no hay que hacer ningún tipo de prorrateos. Pero hay algunos, estos que son anuales, fijos, que sí que tengo que prorratearlos, no los puedo deducir en su totalidad. ¿Qué pasa si por el contrario yo lo que hago es que cuando vienen mis clientes les presto servicios complementarios? Pues dejo de ser un arrendador y paso a ser un empresario. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia básica entre un caso y otro? Pues que los empresarios no tienen limitación en la deducción de gastos. No tienen que hacer el prorrateo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el IBI de la vivienda vacacional, si soy arrendador, porque no presto servicios, solo me lo puedo deducir proporcionalmente al número de días que he alquilado, pero si soy empresario, me lo puedo deducir íntegro, me lo puedo deducir en su totalidad. No tengo que hacer el prorrateo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre ser empresario o ser arrendador. ¿Y de qué depende? De nuevo volvemos al concepto fundamental. Depende de él que preste o no servicios complementarios propios de la industria hotelera. ¿De acuerdo? Muy bien. Abrimos un nuevo escenario. El nuevo escenario que abrimos es cuando el propietario decide, mira, yo no quiero gestionar mi vivienda vacacional,
yo quiero encargársela a una empresa comercializadora, le voy a arrendar la vivienda y posteriormente esta empresa comercializadora ya se relacionará contractualmente con los clientes que ella encuentre, ¿de acuerdo? Este es el segundo escenario que nos podríamos plantear. Muy bien, pues de nuevo tenemos que ver cuál es la fiscalidad de este propietario, ¿verdad? En este nuevo escenario, y empezamos analizando el IVA de este propietario, ¿de acuerdo? Este propietario que alquila la vivienda a la empresa comercializadora y no se obliga a prestar servicios complementarios, no, lo único que hace es coge la vivienda, se la alquila a la empresa comercializadora, cobra su alquiler y nada más hace, ¿de acuerdo? Este es el escenario que estamos viendo. No se obliga a nada más que a la cesión de uso de la vivienda. Este propietario le tiene que cobrar a la comercializadora el importe del alquiler más un 21% de IVA, ¿de acuerdo? Más un 21% de IVA. Muy bien. ¿Y la empresa comercializadora qué hará? ¿Qué hará la empresa comercializadora? Subarrendará la casa a sus clientes, ¿de acuerdo? ¿Y ese subarrendamiento cómo lo hará la empresa comercializadora? Lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer prestándole a sus clientes servicios complementarios durante la estancia, o puede hacer el subarrendamiento, la empresa comercializadora, sin prestar servicios complementarios durante la estancia. Depende cómo lo haga la empresa comercializadora, el IVA será distinto. Si la empresa comercializadora, cuando se obliga con sus clientes a prestarles servicios complementarios, les cobrará el 10% de IVA. ¿De acuerdo? Pero si la empresa comercializadora lo único que hace es subarrendar, el cliente va, disfruta de la casa, se va y limpia. Cuando el cliente se ha ido, no está prestando servicios complementarios y la empresa comercializadora a sus clientes no les cobrará IVA. Será una prestación de servicios exenta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí fijaros, hay dos relaciones contractuales. Una primera relación contractual que es el alquiler que el propietario hace de su casa a la empresa comercializadora. 21% de IVA. ¿De acuerdo? El propietario le repercutirá el 21% de IVA a la empresa comercializadora. Y una segunda relación contractual, que es cuando la empresa comercializadora subarrienda la vivienda a sus clientes. ¿De IVA o no IVA? Depende. ¿Qué hace la empresa comercializadora? ¿Les limpia durante la estancia? Si les limpia durante la estancia, 10% de IVA. ¿Que no les limpia durante la estancia? 0% de IVA. No hay IVA. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos ahora a este propietario que arrienda la vivienda a la empresa comercializadora. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo tributa en IVA, pero ahora también nos tenemos que plantear ¿y cómo tributa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas? ¿No? ¿Cómo tributa en su declaración de renta este propietario? De nuevo depende. ¿Depende de qué? De lo de siempre. Fijaros que siempre estamos repitiendo lo mismo. ¿De qué depende? ¿De que preste servicios complementarios o no preste servicios complementarios? Si yo soy un propietario, que es lo más habitual, que solo me obligo con la empresa comercializadora a cederle la vivienda, le alquilo la vivienda, sin más, soy un arrendador. ¿De acuerdo? Soy un arrendador. ¿De acuerdo? Yo declararé en mi declaración de renta lo que cobre de alquiler como si estuviera alquilando un local. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Como si estuviera alquilando un local. Lo que cobre de alquiler lo declararé como capital inmobiliario, como arrendador. Acordaros que ya lo hemos dicho antes, le cobraré IVA a la empresa comercializadora por ese alquiler, IVA del 21%, ¿de acuerdo? Y además, no sé si lo he puesto, sí, además, no lo he puesto, pero os lo digo, además la empresa comercializadora le tiene que practicar una retención al propietario del 19%, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la empresa comercializadora, si el alquiler son 1.000, ¿verdad? El propietario en la factura pone arrendamiento 1.000 más IVA 21% de 1.000, 210, y hay que descontar, no va a cobrar 1.210 menos el 19% de 1.000. ¿Por qué? Porque la empresa comercializadora se va a quedar con ese 19% de 1.000, lo va a ingresar en Hacienda a nombre del propietario, y el propietario cuando haga su declaración de renta saldrá a pagar lo que salga a pagar y se descontará estas cantidades que ya la empresa comercializadora le ha retenido. ¿De acuerdo? Vale. Eso si el propietario alquila
y no hace absolutamente nada más. ¿De acuerdo? Puede haber algún caso en que el propietario se comprometa a algo más frente a la empresa comercializadora. Es decir, el propietario se obligue a que no solo a arrendar la vivienda, sino que también se obligue frente a la empresa comercializadora a que si cuando la empresa comercializadora me envíe los clientes, yo propietario les voy a dar desayuno o les voy a limpiar. Este quizás no sea el caso más habitual, sea el menos frecuente. Pero también puede darse que yo no solo alquile y no me entienda ya más con la comercializadora más que con el alquiler, sino que además yo con la comercializadora decida, no, cuando tú me envíes tus clientes, yo, propietario, voy a limpiar, les voy a limpiar durante la estancia. Bueno, pues si les voy a limpiar durante la estancia, yo, propietario, en mi declaración de renta ya no soy un arrendador, ya soy un empresario. ¿De acuerdo? ¿Y eso en qué me cambia? Pues fijaros, me cambia el IVA. En el IVA ya no es el 21%, el IVA es el 10%. ¿De acuerdo? El impuesto sobre el valor añadido que yo, propietario, le tengo que repercutir a la empresa comercializadora, si cuando la empresa comercializadora me envía a sus clientes, además de arrendarle la casa, le presto servicios de limpieza durante la estancia, ya no le voy a cobrar el 21 de IVA, le voy a cobrar el 10. ¿De acuerdo? Eso es el primer cambio que va a haber significativo. El segundo cambio significativo es que yo propietario, en mi declaración de renta, voy a declarar lo que gane no como arrendador, lo voy a declarar como empresario. Y acordaros que aquí había una diferencia significativa en la deducción de los gastos. Si soy empresario, los gastos no tengo que descontarlos proporcionalmente al número de días que he alquilado. Si soy empresario, lo voy a descontar en su totalidad. ¿De acuerdo? ¿Y que depende de que sea empresario o no? Volvemos. Depende de que preste servicios complementarios o no durante la estancia de los clientes. Ese es el núcleo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Y además, hay una tercera cuestión. Si yo, frente a la comercializadora, no solo le alquilo la casa, sino que además le presto servicios complementarios, la comercializadora, cuando me paga, no me tiene que descontar el 19%. ¿De acuerdo? La comercializadora solo me descuenta el 19% cuando yo hago un mero arrendamiento, cuando yo le alquilo la casa. Pero no me obligo a que cuando ella me envíe sus clientes le preste servicios. ¿De acuerdo? Pues fijaros la diferencia. Si yo, propietario, alquilo sin más, un poco para que resumamos, si alquilo sin más, a la comercializadora le cobro el alquiler, le cobro el 21% de IVA, ¿verdad? En mi declaración de renta, ese alquiler lo declaro como arrendador. En mi declaración de renta no puedo deducirme todos los gastos del año, sino que tengo que prorratearlos en función del número de días que está alquilado. Y la comercializadora, cuando me paga, me retiene el 19%. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetiros. Si soy un propietario que alquila a la comercializadora, tenemos, en primer lugar, el IVA que le cobra el propietario comercializador, 21%. ¿De acuerdo? En segundo lugar, declaración de renta del propietario, arrendador, los gastos prorrateados. En tercer lugar, la comercializadora, cuando me paga los 1.000, me descuenta el 19%. ¿De acuerdo? Lo ingresa en Hacienda y yo luego en mi declaración de renta ya me lo descontaré. ¿Qué pasa si yo soy un propietario, por el contrario, que doy un paso más? No solo alquilo la vivienda, sino que alquilo la vivienda y además me obligo frente a la comercializadora a que cuando ella me envíe sus clientes yo le preste servicios complementarios. ¿De acuerdo? Le doy desayuno, le doy limpieza. ¿Cuál es mi tributación? El IVA. Yo, propietario, le cobro 1.000, pero el IVA ya no es el 21%, el IVA es el 10%. ¿De acuerdo? Ese es el primer cambio. Paso del 21 al 10. Segundo lugar, en mi declaración de renta, como presto servicios, ya no soy arrendador. ¿Qué soy? Soy empresario. Luego, mis gastos ya no tengo que prorratear, el IBI ya no lo tengo que prorratear en función del número de días que he alquilado. ¿Vale? Esa es la segunda distinción. Y la tercera, cuando la comercializadora me paga, esa retención que me practicaba del 19 ya no tiene que practicármela. ¿De acuerdo? Esas son las tres diferencias que hay de una situación y de la otra. Vale, puede ocurrir que yo sea propietario,
y alquile a mis clientes, pero claro, yo para poder comercializar mi casa necesito echar mano de alguien que me busque clientes, ¿de acuerdo? Una comercializadora, pero no una comercializadora a la cual alquilo mi casa, no, una comercializadora que lo que hace es una labor de intermediación, me busca clientes y a cambio de buscarme clientes, lo que hace es cobrarme una comisión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si esa comercializadora es una empresa de Ibiza, cuando me haga la factura de intermediación, ¿qué hará? Me cobrará el 21% de IVA, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y yo me lo deduciré ese IVA? Depende. Cuando yo alquilo a mis clientes, ¿les presto servicios? Sí. Si les presto servicios, les cobro el IVA del 10 y me deduzco el IVA de la comisión 21, ¿vale? Y si yo a mis clientes no les presto servicios, no les cobro IVA y la factura de la comercializadora es gasto para mí, pero no solo es gasto la comisión, es gasto la comisión más el IVA. Todo es gasto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, las comercializadoras están en Ibiza, pero también están en Internet. Booking, por ejemplo. ¿Y qué hacen estas comercializadoras, estas plataformas de intermediación? Pues lo que hacen es, ni más ni menos, que una labor de intermediación. Y me cobran, ¿qué hacen? Me cobran una comisión por su intermediación. ¿De acuerdo? La cuestión que se plantea aquí es, Booking, cuando me facture su comisión de intermediación, ¿me va a cobrar el IVA o no me va a cobrar el IVA? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De qué depende? ¿De que me cobre el IVA o no me cobre el IVA? Bueno, esto a partir de junio del 2024 parece que las plataformas ya están todas, corregidme si no es así, ya están todas trabajando de forma uniforme, porque aquí Booking iba por un lado, Airbnb iba por otro, había un follón bastante interesante, pero ya están unificando el criterio, porque hay una directiva europea que entró en vigor en junio del 24 que ya aclara la tributación de estas comisiones de intermediación. La idea con la que tenemos que quedarnos es la siguiente. Mirad, hay un registro que se llama de operadores intracomunitarios. ¿Qué es este registro de operadores intracomunitarios? Un registro que si yo soy empresario, solo si soy empresario, me doy de alta en ese registro y si yo hago operaciones con empresarios de otros países de la Unión Europea, ¿qué pasa? Si yo estoy dado de alta en este registro y le hago una compra a un empresario alemán, el empresario alemán mira si estoy dado de alta en este registro y lo que hace es que me vende y no me cobra el IVA en Alemania, yo me traigo la mercancía y cuando llega aquí la mercancía yo hago mi declaración de IVA y en vez de ingresar, y ese IVA que tenía que haberle pagado al empresario alemán se lo pago a la Hacienda Pública Española, ¿de acuerdo? Pero calculado con la normativa de IVA española. ¿Por qué? Porque ese producto en Alemania puede estar tributando a un tipo del 23%, yo no le pago el IVA al 23% al empresario alemán, sino que llego aquí y lo liquido al 21%, que es el tipo de IVA que hay en España. ¿De acuerdo? Pues con las comisiones de intermediación, ahora, de las plataformas de Internet, exactamente igual. Yo estoy dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios, ¿verdad? Si estoy dado de alta y se lo he comunicado a Booking, por ejemplo, si estoy dado de alta y se lo he comunicado a Booking, lo que hará Booking es que me emitirá su factura de intermediación sin IVA. ¿Y yo qué tendré que hacer aquí? Si soy empresario, fijaros, estoy prestando en el arrendamiento vacacional, para ser empresario, estoy prestando servicios complementarios. Presentaré declaraciones de IVA. Pues ese IVA que no le he pagado a Booking, se lo pagaré a la Hacienda Pública Española. ¿De acuerdo? El 21% de la comisión lo ingresaré yo aquí en España. Eso sí estoy dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios. Registro que solo pueden acceder los que tengan la condición de empresarios. ¿Y quiénes son empresarios a efectos de IVA en el arrendamiento vacacional? Volvemos al inicio de la sesión. Son empresarios aquellos que prestan servicios complementarios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo soy un arrendador que no presto servicios complementarios? No soy empresario, ¿de acuerdo? A efectos de IVA. Perdón, no soy empresario
No, sí que soy empresario de efectos de IVA, pero soy un empresario que hace arrendamientos como exentos, sin IVA. Acordaos que si no prestaba servicios, IVA cero al cliente. Pues estos, la normativa impide que se den de alta en el registro de operadores intracomunitarios. Y como no me puedo dar de alta en el registro de operadores intracomunitarios, cuando Booking me emita la factura de intermediación, ¿qué hará? Me cobrará el IVA. ¿Me seguís? ¿Me seguís, por favor? Me cobrará el IVA. ¿Pero qué IVA? ¿El IVA irlandés o el IVA español? ¿De acuerdo? Porque esa es la siguiente cuestión. Hay IVA, correcto. ¿Pero qué IVA? Como la intermediación que está haciendo Booking está vinculada a un inmueble que está en España, el IVA de la comisión, la normativa establece que el lugar de localización de ese IVA es España, porque el inmueble está radicado en España. Con lo cual, Booking me cobrará el 10% de IVA español y se lo queda. Y Booking lo ingresa ¿a quién? A la Hacienda Pública Española. ¿Me seguís, por favor? Por lo tanto, fijaros que, os lo digo porque aquí hay un follón muy interesante, ahora parece que se está aclarando, porque yo veía facturas de Booking de una forma, facturas de Airbnb de otra, y ahora ya las plataformas están encauzándose todas en este sentido. Corregidme si no es así, porque de repente levanta en las charlas alguien y dice, oye, pues a mí no me lo está haciendo así, pero normalmente así es como tiene que operar. Vale. Un poco de futuribles. Hasta ahora todo lo que hemos estado explicando gira en torno a un concepto. Presto o no servicios complementarios. Todo gira en torno a esto. ¿De acuerdo? Mi tributación gira en torno a esto. ¿Qué pasará en el futuro? Pues la Unión Europea quiere modificar la directiva de IVA y hacer girar la fiscalidad del arrendamiento vacacional en función del número de noches que el cliente disfrute la vivienda. De tal manera que la idea que llevan es que hasta 30 noches de estancia será un alojamiento hotelero. ¿De acuerdo? Es decir, si mi cliente está 12 noches, es como si fuera a un hotel. Y cuando va a un hotel, ¿qué ocurre? Que le cobro, ¿qué? El 10% de IVA. ¿Correcto? Y ya no dependerá de que le preste o no le preste servicios complementarios cuando esto entre en vigor. Por tanto, nos olvida que esto era, ¿verdad?, lo que inicialmente muchos pensábamos. Decir, es que esto es un hotel. Lo que estoy haciendo es un hotel. Por lo tanto, si es un hotel y estoy dado de alta en el registro turístico vacacional del Consell, a mis clientes tendría que haberles cobrado el IVA. Pues no. No. Dependía todo de que se prestaran, o depende de que se prestaran o no se presten servicios complementarios. Cuando cambien la directiva de IVA, en este sentido, ya habrá un dato objetivo. Es decir, ¿cuántos días de estancia ha tenido tu cliente en la casa? ¿Hasta un máximo de 30? Pues hasta un máximo de 30 le estás prestando un servicio hotelero. Y un servicio hotelero significa 10% de IVA. Pero es que yo no le limpio, es que yo no le doy desayuno, es que yo no le cambio la ropa de cama y baño durante la estancia. Da igual, ya abandonaremos este concepto que genera tanta, digamos, polémica, que es el servicio complementario propio de la industria, y iremos a un dato objetivo, que es estancias, ¿de acuerdo? Esto nos dará seguridad jurídica, porque a veces probar si presto o no servicios complementarios ante la inspección es un tema de valoración muy subjetiva y me cambia radicalmente la tributación, como hemos visto, ¿eh? Bueno, ¿y alguien tiene que chivarse a Hacienda del arrendamiento vacacional? ¿Alguien tiene que perdona la expresión, alguien tiene que informarle a Hacienda del arrendamiento vacacional? Pues sí. Hasta el año 2024, hasta el año 2023, teníamos un modelo informativo que era el modelo 179. Declaración informativa de arrendamiento de viviendas para uso turístico, se llamaba. Declaración informativa de arrendamiento de viviendas para uso turístico. ¿Quién tenía la obligación de presentar este modelo?
lo tenían cualquier intermediario, cualquier persona que intermediaba en la consecución de clientes, para el propietario a cambio de una comisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tenía una empresa en Ibiza que buscaba clientes para propietarios de vivienda vacacional y a cambio les cobraba una comisión, yo estaba obligado a presentar el modelo 179. Se le llamó el modelo Airbnb, pero no afectó a Airbnb, afectó a multitud de empresas comercializadoras, ¿verdad?, de no plataforma. ¿Qué se declaraba en ese modelo? Ese modelo era una auténtica tortura, por lo menos el primer año lo fue y continuó siéndolo porque era un modelo bastante complejo. Declarabas el nombre del inquilino, declarabas el número de días de estancia, declarabas lo que le habías cobrado, declarabas la vivienda que habías alquilado. Exacto. Era una auténtica tortura. Vale. Ese modelo... Pero vamos a ver el ámbito objetivo, el ámbito subjetivo de estos. Porque no sé cómo lo habéis interpretado. Me volví loca el año pasado. Pero, fijaros, Nadie sabía hacerlo, llamabas en Hacienda y nadie sabía hacerlo. Yo dije, ya me llamarán. Pero fíjate, son operadores de plataforma. ¿Tú eres operadora de plataforma? Sí. ¿Tú eres Airbnb? No. Tú tienes tu empresa física, tú no operas a través de plataforma. ¿Tiene una web de tu empresa que de plataforma? No, la web que yo comercializo no es. Es decir, podríamos hablar un poco más de las definiciones más en concreto, pero una web no es. Es decir, si yo tengo mi web, no soy una plataforma. ¿Vale? Lo digo porque qué ventaja, o sea... ¿Era solo exclusivo para plataformas? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre plataformas y no plataformas? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre ser plataforma y no serlo? La diferencia... es que tendríamos que mirarlo mejor la definición, pero la típica plataforma para que está pensado esto es Booking y Airbnb. ¿Sabes? No está pensado para... si tenéis una empresa aquí que comercializáis a cambio de una comisión, no cumplís la definición de plataforma. Y si no cumplís la definición de plataforma, no estáis obligados a presentar el 238. Pues yo llamé a Hacienda y todo y nadie me supo decir exactamente Es que esto era solo para plataforma, que estaba obligado y que era obligado y antes de 31... Pero es que yo creo, es mi opinión, pero yo lo leo y lo releo y lo veo, sí. Antes el 169 os afectaba tanto a Airbnb, que no cumplía, paradójicamente no cumplía, hasta que al final empezó a cumplir, y afectaba a cualquiera que tengáis una empresa comercializadora que a cambio de una comisión buscáis clientes. Este era el perfil. El ámbito subjetivo era mucho más amplio que el 238. El 238 se ha restringido a plataformas. Ayer ¿Por por qué la no me historia han te dijo que sí. ¿Por qué no me han contestado diciendo no estabas obligada a hacerla o hay estos errores? No he sabido nada más. Lo hice como buenamente pude. Pues yo, en mi opinión, tú lees cómo definen los obligados, el 54 del reglamento, y hablas de operador de plataforma, y sigues leyendo, y yo la empresa comercializadora de Ibiza, como la que estamos describiendo, no la encajo en este ¿Y perfil. el otro ha desaparecido? El 179 ha desaparecido. Sí. El 179 ha desaparecido, correcto. ¿Vale? A mí ayer la gestoría. A ver, Al servicio, al 10% ahora de menos que 30 días. esto no lo sé. Los cambios de las directivas no suelen ser rápidos, quiero decirte, pero no tengo previsibilidad de cuándo puede hacerse el cambio. ¿Quieres una próxima declaración de renta? No, ya nos dirán. No lo sé. No tiene por qué ser en la próxima. De momento lo declaro como año pasado. Sí, que no quiero enredaros, Esto vendrá. Lo de los 30 días vendrá, pero ya entrará en vigor. ¿Cómo estimas en cuanto No lo sé, no te lo puedo decir. No sé cuándo lo aplicarán. avísanos antes? Sí. Vale, pues yo con esto ya no tengo nada más que contar. Sí, enseguida.
Sí. ¿Yo? Ayer. Mira, justo el viernes estuve hablando con la gestoría y me comentó por el 238, me comentó que si mi web recibía el dinero del huésped y yo lo mandaba al propietario, sí tenía que hacer esta declaración. O sea, en las reservas que se habían hecho así. Lo miro y se lo paso a Tony y lo circulariza. Vale, y otra pregunta es, en el caso 2, donde el propietario alquila su casa al comercializador con el 21% de IVA porque el propietario no da servicios, y sí da servicios complementarios, ¿cómo factura la comercializadora? Vale, buena pregunta. Es decir, estamos en el supuesto de que yo soy vuelvo un poco al esquema, porque no lo he tratado, No. ¿Vale? Pero es interesante, os lo explico. Estamos en este caso, el que me planteas tú. Propietario que, creo que es lo que me has preguntado, se obliga a prestar servicios complementarios frente a la comercializadora. Es decir, yo no soy el propietario que solo alquilo, sino que además, cuando vienen los clientes de la comercializadora, que no míos, son de la comercializadora, me envía a sus clientes, yo les doy desayuno, les limpio, creo que es el caso que estás planteando. Sí. Vale. Ya hemos visto la tributación del propietario, el propietario 10% de IVA, ¿vale? 10% de IVA, no 21%, y ahora vamos a la comercializadora. ¿La comercializadora qué tiene que hacer aquí? Pues la comercializadora en principio cobra el IVA a sus clientes. ¿Qué IVA les cobra? Como les presta servicios, 10%. ¿De acuerdo? Y por otra parte, recibe las facturas del propietario, que como el propietario se ha obligado a prestar servicios, 10%. ¿Vale? Entonces podríamos pensar, bueno, pues la comercializadora que haga una declaración de IVA, que ponga ventas al 10% y compras al 10%. Lo que pasa que aquí hay un matiz que es interesante, y es que cuando una comercializadora interviene en operaciones de hostelería, como es este caso, y subarrienda los medios para prestar los servicios, porque lo que está haciendo aquí no solo es subarrendar la casa, es subarrendar la casa, pero con servicios de hostelería. Entra en un régimen especial de IVA, que se llama el régimen especial de agencias de viaje. Es obligatorio que esté. Es decir, que su declaración de IVA ya no es ventas al 10 menos compras al 10, no. Su declaración de IVA es ventas menos compras y determina el margen, lo que ha ganado. Y de lo que ha ganado tiene que ingresar el 21%. ¿Vale? Ese es un régimen especial, el régimen especial de agencias de viaje. Y esto solo ocurre cuando la comercializadora no solo alquila la casa, sino que alquila la casa y el propietario se obliga a, cuando le enviamos los clientes, a que preste servicios. ¿Vale? Sí, pero tenéis que tener cuidado aquí, Tenéis que tener cuidado en este caso. Es sin IVA, entonces sería el compra. No, margen con IVA. Con IVA incluido, calculas margen y la diferencia 21%. ¿Vale? Hay que mirarlo, porque los resultados pueden ser distintos. Pagar más impuestos. Puede ser, sí. Hay que mirar cada caso, pero sí. Sí. Por el margen posiblemente paguen más. Tu beneficio IVA incluido. Sí. Lo que tienes que tener en cuenta es que, claro, yo como comercializadora puedo, con un propietario, alquilarle la vivienda y con otro propietario alquilarle la vivienda más los servicios. Por el caso de los servicios, entonces. Sí. ¿Y si yo añado otro servicio a eso? Independientemente del propietario. Otro servicio, por ejemplo. Alquiler de coche. Vale. Cualquier servicio. No, es decir, pero adicional. Servicio hotelero. Adicionalmente. El régimen especial de agencias de viaje te va a entrar
cuando para prestar el servicio no utilices medios propios, ningún medio propio, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí el servicio esencial, ¿cuál es? El servicio esencial es la estancia, quiero decirte. Y si la estancia la contratas con el propietario con servicios complementarios, estarás dentro del régimen especial de agencias de... Aunque no seas agencia. Aunque no sea agencia, ¿eh? Pero no puedes subrogar los servicios al cliente. No puedes... Subrogar esos servicios que te proporciona el propietario al cliente y quedártelos tú, es decir, fiscalmente. O sea, 10 más 10, Sí, ¿vale? sí, Pero luego tengo que restar uno del otro y pagar el 21%. Correcto. Entonces, es un cambio muy notable. En ese aspecto hay un tema importante, lo digo porque he tenido agencia de viajes. En el momento que tú dentro de la misma reserva haces otro servicio, como alquiler de coches o barcos, o lo que sea, dentro de la misma reserva, ya entra el tema de servicios combinados de las agencias de viajes. Con lo cual ya estás actuando como agencia de viajes e incurriendo en ilegalidad si no lo eres. Con lo cual conviene hacer reservas independientes y no unidas no unidas al mismo. Y así no tendrías que pasar por Y así, teóricamente, no tributas Por ahí de quería decir un complementario, exime de alguna manera. Lo que dice el régimen es que la totalidad de los servicios, efectivamente, la totalidad de los servicios que tú le prestas al cliente han sido subcontratados. Han sido subcontratados. En el caso que planteáis es un servicio que tú prestas con tus medios propios, porque tú tienes medios para prestar un servicio adicional. Ahí te excluirían del régimen. Es decir, la verdad es que la interpretación de esto ha dado pie a bastante polémica. ¿Por qué? Porque la Administración ha regularizado situaciones como la siguiente. Ha entendido que el propietario está en el régimen especial de agencias de viaje. El caso en que... La comercializadora. Sí, el comercializador está en el régimen especial de agencias de viaje. En el caso de que la comercializadora alquila la vivienda al propietario sin servicios y por otro lado subcontrata una empresa de limpieza para limpiar durante la estancia. Entonces, claro, todos los medios que estoy utilizando para prestar el servicio al cliente son medios ajenos a mí. Por un lado, el arrendamiento de la casa y por otro lado, la limpieza. También han entendido ahí que estás dentro del régimen especial. El propietario del comercializador, entonces no iría con el 10%, si no estaba. El cobro del propietario a la comercializadora iría al 21%. Pero no nos cambia, ese hecho no nos cambia que la comercializadora esté dentro del régimen especial de agencias de viaje. Un poco mixto. En fin, os lo digo porque es verdad que aquí hay que tener cuidado cuando, si tenéis asesor, si os encontráis con esta situación, hay que tener claro que estamos metidos dentro del régimen especial y no podemos ir por el régimen general de IVA. Sí, una pregunta. Dime. Imaginemos una empresa, digamos ya, el propietario le ha sobrearrendado con servicios la casa y esta empresa la coloca en una plataforma para su comercialización. Aparte de eso está dada de alta en el intracomunitario. Esta empresa recibe un dinero de la gestión pero no ha emitido ninguna factura. Se tiene que hacer una factura, la tiene que hacer la misma empresa, deduciéndose el IVA de lo que recibe. Una. Y después de Espera, si te parece, solventamos esto. O sea, estás hablando de una comercializadora que ha alquilado la vivienda al propietario. No. Vamos a ver. El propietario alquila a una empresa. Correcto. Y se olvida. El propietario carga su IVA, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Pero es la empresa ¿Esta de aquí? en la que, pues, para recibir clientes, contacta con una plataforma. Esta plataforma encuentra un cliente. Encuentra un cliente, le manda el dinero acordado. Correcto. Ese dinero acordado que está sujeto a IVA al 10%. Correcto. Porque la empresa presta servicios. Pero está dado de alta como un intracomunitario. Entonces, ¿qué hace en este caso la empresa? Vale. Porque no recibe no ha emitido ninguna factura. Sí.
la tiene que hacer una. Segundo, la plataforma le manda una factura que tendría que ser 0, pero bueno, a lo mejor no se han enterado, la han mandado 21, pero sí, ya eso es solucionado. La primera pregunta. Sí, perfecto. Tú lo que me estás preguntando es por el dinero de la reserva, en definitiva. Exacto. El dinero de la reserva. ¿El dinero de la reserva en qué impuesto? En el impuesto sobre el valor añadido, primero. ¿Qué estás cobrando? Estás cobrando un anticipo. No, estoy cobrando la totalidad. ¿Pero ya ha entrado el cliente? No, el cliente, digamos, ha entrado. Pues entonces, si has cobrado la totalidad, se entiende que dentro de lo que estás cobrando, tú has cobrado el importe de la estancia más el 10% de IVA. Eso es lo que se entiende, ¿sabes? Porque tú recibes la totalidad del importe. Por lo tanto, en este caso, si no hubiera estado de alta como intracomunitario, me tendría que deducir de ese importe el 10% y hacer la base imponible. No. Porque aquí lo que tú estás... si no te he entendido mal, ¿eh? Si te he entendido mal, discúlpame. Aquí tú lo que estás cobrando es un servicio. ¿Qué servicio? El de la prestación del servicio de estancia a tu cliente. Lo estás cobrando a través de la plataforma que hace una mera mediación en el pago. Es decir, que en vez de pagarte tu cliente cuando llega a la casa, el cliente le paga a la plataforma y la plataforma recibe con una mano y te entrega con la otra. Por lo tanto, tú lo que estás cobrando en este caso, en este aspecto concreto, lo que estás cobrando no es más que el servicio de estancia a tu cliente. Este servicio de estancia, tú habrás pactado un precio y además tienes que advertirle que además del precio de la estancia hay un 10% de IVA, pero un 10% de IVA que no cabe en el comercio intracomunitario. ¿Por qué? Porque es un servicio que tú estás prestando con un inmueble que está situado en Ibiza y por lo tanto el IVA no es una operación intracomunitaria, no, es una operación realizada en Ibiza. Pero mi cliente, para mí, es la plataforma. No, tu cliente no. Porque es quien me paga. No, tu cliente no es la plataforma. La plataforma hace una mera labor de intermediación, de mediación en el pago. Por una mano coge el dinero y por la otra te la pagas. Tu cliente es el que te ocupa la casa. ¿Y cómo hago yo esto entonces a la hora de hacer la declaración de renta? He recibido tanto dinero. Primero la del IVA. De ese dinero, el 10%. El 10%, pagárselo. Tú le prestas servicios cuando viene tu cliente. Sí, claro. Sí, perfecto. Exacto. Tú harás tu declaración de IVA, el 10% deducirás los más soportados y en tu renta eres un empresario. Eres un empresario. O sea, no es un IVA cero por el tema. No, es que no es una operación intracomunitaria. Realmente lo que te están resarciendo es tu servicio de estancia. Eso es lo que te están resarciendo. Por lo tanto, no podemos hacer el juego de una operación intracomunitaria. No es un servicio que te ha prestado un empresario que está en Alemania a ti que estás residenciado en España, no. El servicio que te están pagando, si bien vía mediación a través de la plataforma, no es más que la estancia de tu cliente. Es una interpretación... Exacto. Sí. Tengo una pregunta. Sí. En el caso de que el propietario sea una empresa, ¿cómo cambiaría ese? Que me imagino que en la presentación estás hablando del propietario como persona física. Vamos a ver, si el propietario es una sociedad... Hay diversos. Sí. No. El tratamiento del IVA en una sociedad es exactamente el mismo que hemos explicado aquí. Nos da igual que el propietario sea persona física, sea una persona jurídica, sea una sociedad o sea incluso un no residente que tiene una vivienda vacacional en España. Por tanto, lo que os he contado de IVA es perfectamente válido independientemente de cuál sea la figura jurídica de tenencia de la propiedad. Eso no nos va a cambiar de nada. Ni su residencia. Ni su residencia, correcto. Ahora entramos ya en los impuestos que nos graban el beneficio obtenido, que yo os he explicado, impuestos sobre la renta, pero tú me planteas, y en el impuesto sobre sociedades, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Si la vivienda vacacional la está explotando una sociedad. Pues entonces la normativa es la del impuesto sobre sociedades.
no es la del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental está en que en el impuesto sobre sociedades el prorrateo de los gastos no existe. En el impuesto sobre la renta hemos dicho, oye, tienes que tener cuidado, porque si no prestas servicios eres un arrendador. Y por lo tanto, si eres un arrendador, el IBI lo vas a tener que prorratear el gasto en función de los días de estancia. Pues esa regla en el impuesto sobre sociedades no existe, independientemente de que se presten servicios o no se presten servicios. Esta es la gran diferencia, ¿vale? Y siempre que no haya utilización privativa de la casa por el socio. Estoy hablando de una que se alquila, cuando no está alquilada está vacía, ¿vale? Pero ahí el criterio que sostiene la Dirección General de Tributos es que no tienes que efectuar prorrateo de gastos, cuando eso. ¿Perdón? En IVA es igual que he explicado. En IVA no nos cambia. En IVA es igual. Todo igual, en IVA no cambia. Da igual que la propietaria sea una persona física, sea nosotros o sea una sociedad. En IVA es igual. Si es un servicio, yo tendría un par de declaraciones y un par de preguntas. Sí. Pero antes de nada, gracias por los años que llevas trabajando este tema y es mucho más agradable ahora escucharte como asesor particular que cuando eres responsable de Hacienda que no perdonabas una. Ahora ya nos das un poco más de visión personal y se agradece. Voy a cambiar. Sí, entonces, bueno, pues gracias por ese punto. A ver, mi primera aclaración es, cuando tú dices que es posible la subcontratación de servicios complementarios a la industria hotelera porque te lo pida un cliente y tú no los estés dando, en ese caso, que puede ser un chef, puede ser una limpieza, tienes que pedirle a la empresa que te haga una factura para estar justificando que es un servicio que te ha pedido el cliente y así te evitas cualquier inspección. Vale, porque ¿era un servicio que estaba previsto contractualmente o es un servicio? No, lo pide el cliente. Vale. Entonces, volvemos al principio, ¿no? Lo que hemos dicho es, para que sean servicios complementarios, tiene que haber la nota de obligatoriedad contractual. Claro. En este caso, con lo que plantea Roberto, no había, es decir, el cliente me hace una demanda puntual de una cena y yo contrato a un... Y tú sigues sin servicios turísticos, vale. Segunda pregunta de curiosidad masculina. La relación interactual entre el Departamento de Turismo del Consell y Hacienda sigue sin existir, ¿no? Vale, vamos a ver. Aquí, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es lo deseado por el Consell? Lo deseado por el Consell hubiera sido, o es, el tener los datos, por ejemplo, del modelo 179, en la cual los intermediarios decíais, mira, que yo le he conseguido a este propietario un alquiler vacacional. ¿Y qué podría haber hecho el Consell con el modelo 179? Pues ver si esa vivienda vacacional estaba o no dentro del registro turístico vacacional del Consell y en caso de que no estuviera, pues iniciar el procedimiento sancionador por vivienda vacacional. Y saber si alquila o no alquila. Exacto. Ahora ese modelo 179, pues la información está en el 238, el que hemos comentado. Que no tenemos eso es para las plataformas. Pero si nos vienen y nos dicen... Espera, acabo con Roberto y enseguida termino. Sí. Vale, entonces, claro, el tema es ¿dónde están esos datos? Esos datos están en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La siguiente cuestión es, ¿la Agencia Estatal de Administración Tributaria puede transferir esos datos a otra administración tributaria como es la administración local, que es el Consell Insular? Sí, sí puede. Puede, lo habilita el artículo 93 de la General Tributaria, pero con una coletilla, con el consentimiento del interesado. Por tanto, si prestáis consentimiento, presentáis un consentimiento, el Consell puede pedir los datos a la agencia tributaria vuestros. Otra cosa que tenía entendida que el impuesto sobre turismo, la llamada ecotasa, ya llevaba de por sí un IVA. Has dicho antes que había que aplicar el IVA sobre el 10% más sobre la ecotasa. La ecotasa ya lleva el IVA aplicado. No, la ecotasa es un impuesto distinto. Sí. Y cuando tú prestas servicios y repercutes IVA a tus clientes, pues sumas el precio de la estancia más la ecotasa y sobre esto aplicas el 10%.
Pero la ecotasa es un impuesto distinto. Ya es distinto, pero yo me acuerdo que de repente de 2 euros se pasó a 2,2 porque llevaba su 10%. Claro, claro, porque ya lo habías calculado ahí. No, bueno, la administración, que es lo que te cobra al final. No. Sí, pero el impuesto era 2 y se sumaba el IVA, por eso era 20. Otro elemento para que tengas en cuenta para justificar la utilización todo el año de una casa que esté alquilándose todo el año, es que si tú pagas la ecotasa de los 12 meses, también puedes estar justificando que estás intentando alquilar todo el año la casa. Sí. Es una prueba más de la intencionalidad. Perfecto. Fijaros que aquí como dicen los anglosajones, el diablo está en los detalles. Los detalles son muy importantes en todo esto. Y ya por último, la pregunta que realmente sí que me interesa mucho es el hecho que nosotros cuando hacíamos, llamémosle garantías y contratábamos al propietario en la casa y dábamos nosotros los servicios turísticos, nos exigían, por comentario de nuestro gestor, que esos servicios hoteleros estuviesen registrados dentro de cada municipio donde estaba aplicada la casa. O sea, si la casa estaba en San José, teníamos que darnos de alta como servicios hoteleros en San José. Y de ahí nos podíamos restar todo ese IVA que en un primer momento, yo entendía, y ahora según lo que dices, me salta la duda, de ese 21% que nosotros estábamos pagándole al propietario. Pero si me estás diciendo que independientemente de eso, también hay que aplicarle un 10% de impuestos sobre el cliente, la pregunta es, ese IVA de servicios complementarios de la industria hotelera, ¿sobre qué IVA nos estamos restando? Porque tú en tu intermediación, ¿qué hacías? Tú contratabas una casa 21 y soportabas el 21% del cliente y luego te dirigías a tus clientes. Cuando te dirigías a tus clientes, ¿les prestabas servicios o no les prestabas servicios? Si les prestabas servicios, a tus clientes les cobrabas un 10%. ¿Y tu declaración de IVA cuál sería? Ventas al 10% menos adquisiciones, alquiler de la casa al 21%. O sea, al final te restabas el 21%. Te restaba el 21%, correcto. Sí. ¿Por qué? Porque repercutías IVA a tus clientes. Si no les hubiera repercutido IVA, no podrías restar el 21%. Exacto. Vale, perfecto. Pues, y ya última pregunta, último comentario. Si empresas como la de Airbnb o incluso Booking, que está en Holanda, pero ha sido comprado por una empresa norteamericana, se van fuera de lo que es los operadores intercomunitarios porque no están dentro de la Unión Europea, al final no va a venir a aplicar. Sí, porque el servicio, aunque esté prestado por un país, con una empresa residencial en un país tercero, el IVA es español, ¿sabes? Entonces esto no nos va a cambiar. O sea, que a pesar de estar en Estados Unidos... Aunque se localizara en Estados Unidos, esto no nos va a cambiar. Correcto. Vale, gracias. Dime. Yo tengo una pregunta sobre el reglamento de facturación aplicado al caso de tanto si se prestan servicios propios de la industria hotelera como si no. ¿Cómo funciona, cómo juega la facturación? La obligación de emitir factura. Si presto servicios, está claro que sí. Si no presto, tengo que hacer factura también. Si no presto servicios, sí. ¿Por qué? Porque el reglamento de facturación se rige, o sea, la conceptuación que hace de empresario o profesional y por lo tanto de la obligación o no de facturar, se rige por el concepto de empresario de IVA. Y en IVA los arrendadores, aunque no presten servicios, son empresarios. Por lo tanto, estás dentro de la obligación de facturación, en este caso. Debería haber una factura por cada estancia. Exacto. Por cada cobro. Si el cobro es antes, debería ser un depósito. Un anticipo, por el anticipo y luego por la estancia, descontando. Pero fijaros que ahí, aunque en renta eres un arrendador, el reglamento de facturación se mueve por el concepto de empresario a efectos de IVA. En IVA, un arrendador es un empresario y por lo tanto está dentro de la obligación de facturación, en este caso. Y luego hemos comentado el caso de servicios propios de la industria hotelera. En un comercializador, el propietario los presta, el comercializador tiene esa factura al 10% del propietario y luego
el comercializador también puede prestar servicios propios de la industria hotelera al cliente. O sea, hay dos prestando al mismo tiempo, el propietario y el comercializador. Sí, exacto. Es decir, lo que pasa es que el comercializador los presta al cliente sirviéndose de la subcontratación del propietario, ¿no? Pero podría prestarlos añadiendo más servicios. Podría, claro. También. Sí, es decir, lo que pasa es que ya tienes garantizado la prestación del servicio, porque si tú con el propietario has llegado al acuerdo de que cuando venga el cliente le limpias, ya tu factura al cliente, digo, del comercializador al cliente, tendrá que ir inexorablemente con un 10%. ¿Sabes? Vale. Independientemente que añada más servicios. Si añade más servicios, perfecto. Yo no sé si quizá podríamos pedir que se hiciera como un resumen de este caso en el que el propietario presta para estar o no dentro del régimen especial de agencia de viajes. Porque yo no lo acabo de entender bien. Supongo que habrá No es fácil, compañeros que no lo acabarán de entender Vale, bien. pues si queréis lo miramos. Sí. Aplicación del régimen especial de agencia de viajes en Ibiza y Formentera, los podemos contar con los dedos de la mano. Pero a lo mejor lo estamos haciendo mal. Sí. Si analizamos casos, yo creo que hay casos que están dentro del régimen especial y que no lo están aplicando. Es mucha confusión. Sí. Perdona, volviendo al 238. Si nos dice, tienes que declarar nuestras gestoras, que creo que hay en otro caso, ¿qué hacemos? Aunque tú lo tengas muy claro, y yo también, pero si la gestora de Económico emisor, hay que decirlo, o incluso si Hacienda misma nos lo dice. ¿Sabes cuál es la lástima? La lástima es que me gustaría que hubiera una consulta de la Dirección General de Tributos que está formulada, pero aún no la han respondido, pero yo creo que en breve la responderán, en la cual nos aclararán si el comercializador no plataforma está obligado o no. Yo es que la verdad es que lo leo y lo releo y no lo veo. No lo veo porque no cumples... A mí no me lo supieron decir. Yo llamé a Hacienda y me decían que como era un modelo nuevo no tenían suficiente información, que hablase con mi delegación. Me fui a la delegación y no había nadie tampoco que me pudiese confirmar Claro. que estaba o no. El asesor fiscal también me dijo que no tenemos ni idea. Yo dije, soy la única que lo está haciendo en la isla, soy la única que tengo esta duda. Me dijeron, tú por si acaso, si la quieres hacer, la haces. Estoy a punto de llamarte a ti para decir, él lo tiene que saber. Pero bueno, al final se me echó el tiempo y dije, yo lo hago. Hay una consulta No que... es nada fácil, Ya. no es nada fácil. Hay una consulta de la dirección, que le han formulado la Dirección General de Tributos, que me consta que la han hecho, porque al final cuando salió la polémica digo, oye, aquí no queda otra que preguntarlo a tributos a ver si aclaramos este jaleo. A mí no me supieron decir. Y yo creo que no tardará mucho en resolverla, y cuando la resuelvan ya tendremos claro. Mucho es... No estoy hablando de 10 meses, no, porque se formuló ya hace un tiempo y ya la tendrían que haber resuelto. Pero entonces ya cuando tengamos la consulta ya tendremos claro. Yo lo único que os puedo dar es mi humilde opinión, porque yo no represento, ahora menos, no represento a la administración ahora, ¿sabes? Entonces, yo lo leo y lo releo, yo no veo que encajéis dentro de los obligados. Un poco por si acaso, ¿no? Sí. Por si acaso no... Si es que nadie te decía que sí, pero nadie te decía que no. Entonces, En el caso concreto de este mismo modelo, ¿hay alguna manera que un propietario pueda saber lo que se ha declarado por este modelo? Sí, lo que te han declarado, lo que se han chivado. Sí, Yo hablo como propietario. Sí, cuando te llegan los datos fiscales, los llamados datos fiscales, cuando haces la declaración de renta, ahí verás que hay dos líneas, o tres, las que haya. Airbnb, Booking, que son las que normalmente aparecen, y algún otro más ahí. Entonces ahí aparece la información de lo que ellos te han declarado. O sea, en mis datos fiscales. En tus datos fiscales. O sea, no, porque ahora aún no podrás ver los del año, los del año 2024 los podrás ver en marzo o abril. El famoso borrador de la renta, digamos. Sí. El equivalente. Pues aquí surge un problema añadido. En el caso de un propietario que tiene una comercializadora solo a nivel intermediario,
no con contrato exclusivo ni nada de esto, esta comercializadora publicita en plataformas, las plataformas le deberían poner el 238 a él, que tiene la relación directa con el contrato, el propietario no se entera de ninguna manera. Si se hace bien el 238, la plataforma tendría que informarte a ti. Igual que hacía el 169 Plus. Pero no hay opción, ¿eh? No hay opción. ¿Eh? No hay opción en la plataforma Claro. poner que Porque- propietario... Porque no lo hace. Pero la normativa, igual que esto pasaba con el 179 exactamente igual. El 169 teníamos el problema de, yo era el propietario, le encargaba el alquiler de mi vivienda a Roberto. Roberto echaba mano de Booking. ¿Y Booking qué hacía? Booking le declaraba a Roberto. Cuando me tenía, porque el modelo 169 incorporaba, tenías que decir, ¿quién es el intermediario? Roberto. ¿Quién es el propietario? Soy yo. Y tenía que poner los dos. Es decir, tenía que poner a Roberto y ponerme a mí. Y Roberto no presentaba 179 para que no hubiera una duplicidad de datos, porque si no me declaraba Booking y me declaraba Roberto. La cosa es que al final, si el propietario declara lo correcto, lo que ha recibido, siempre que haya alguna duda, se puede Claro, comparar. pero fíjate, Misma reserva. sí, pero en los datos fiscales al final hay duplicidades de estas. Hay duplicidades, pero en un sentido o en otro. Igual hay propietarios que por alguna razón les han declarado algo que no es de ellos, pero al revés, hay propietarios que no tienen imputado lo que verdaderamente han ganado. Entonces, que no pasa nada, que luego se depura y ya está. Lo que pasa que te llamarán, seguro. Quiero hacerte una pregunta, y yo... Sí, sí. Sí, sí, por favor. Vale, siendo comercializador y me he dado cuenta con lo que hablabas que tienes la opción de dar servicios turísticos o no darlos. Correcto. ¿Puedo dar servicios turísticos en las casas que yo entiendo que es necesario y no darlos Claro. en las casas que no? Claro. Entonces, fíjate, estarías en una situación en la cual parte de tu facturación iría con IVA y parte de tu facturación iría sin IVA. La normativa del IVA y que te dice, mira, tú puedes deducir todo el IVA que soportes si solo das servicios, si solo das estancias con servicios. Pero si haces un mix, entonces tienes que hacer un prorrateo. Es decir, tienes que hacer una división. En el numerador tienes que poner las estancias con IVA, en el denominador tienes que poner estancias con IVA y estancias sin IVA, multiplicarlo por 100, te saldrá un porcentaje y eso es lo que podrás deducir de tu soportado. Como más tengas con IVA, más deducirás de soportado, como menos tengas con IVA, menos deducirás de soportado. Y lo que me llama la atención es que si yo me registro en intracomunitario, o sea, que si estaba registrada, al final, ¿cómo hago para que para recibir facturas al 10 y al 21, dependiendo de... Porque... En intracomunitario, en intracomunitario, todas las facturas que vas a recibir en un arrendamiento vacacional tienen que ir al 21. Todas. ¿Por qué? Porque las facturas que recibes en intracomunitario el arrendador vacacional son facturas de intermediación. Las facturas de intermediación siempre van al 21. ¿Me sigues? Es decir, ¿quién te presta servicios intracomunitarios al arrendador? ¿Quién presta servicios intracomunitarios? Los intermediarios. ¿Y entonces cuál era el caso de que te lo hacían al 10? No. Al Lo he 10 no. entendido mal, ¿no? No. Vale, ok. Gracias. Porque el servicio es una intermediación que siempre va al 21. Si Perdón. el propietario es empresa no residente y decide no prestar servicios, aún así puede deducirse el IVA de todo lo que invierta. No, porque si no prestas... El IVA es igual para que sean residentes o no residentes. El IVA, si tú no prestas servicios, todo el IVA que soportes no te lo puedes deducir. Será más gasto. Es decir, la compra que hagas será lo que te cueste la compra más el IVA de la compra. Pero eso para determinar en tu impuesto sobre la renta de no residentes si ganas o pierdes. Pero el IVA no puedes deducírtelo. Te cuesta más lo que compras, en definitiva.
¿vale? Sí, la pregunta mía era un poco parecida a esa. Cuando el propietario, según la reserva que va haciendo, puede ser variado, porque a lo mejor recibe un cliente directo que a lo mejor le da servicio o no le da servicio, otra tiene un intermediario. No pongamos ya el caso de que a lo mejor durante un mes se lo accede a una comercializadora y se desentiende. Sí. Toda esa casuística se puede reflejar a lo largo del año con ese código. Se debe reflejar. Y aquí es de esa forma que a la hora de prorratear. Claro, es que al final el análisis lo tenéis que hacer, es decir, yo acabo el año... No te tienes que definir tú como yo soy un propietario que doy servicio. No. Y este año lo hago así. No, no. Luego, a lo largo del año dirás, bueno, pues yo he hecho operaciones con IVA al 10%, cuando soy yo el que presto el servicio. He hecho operaciones con IVA al 21% porque durante un mes he cedido la vivienda a una comercializadora. Y he hecho otras operaciones que están exentas porque han venido los clientes y yo no les he prestado servicios. Vale, pues yo declararé 10%, 21% de IVA repercutido y me deduciré. La deducción la harás en función de, harás una división en el numerador, pondrás arrendamientos con IVA, ya sean al 10 o al 21, denominador todo. Y ese porcentaje será el que te da derecho a deducir. ¿Vale? Que es lo mismo que planteamos. Sí, un poco, pero tú te añades... Sí, una reducción. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta de chivato? Generalmente hay propietarios que no alquilan, que tienen su licencia turística y que según la normativa turística dicen que a los 3 años, si no alquila, pierde la licencia. Y según comentaban el Consell de Turismo, lo iban a saber a través de la ecotasa, claro, si la pagaban o no. En ese caso, Hacienda le transmite a Turismo si están pagando la ecotasa o no. En teoría, el órgano competente para que dispone la información es la Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Vale, y la Agencia Tributaria de las Islas Baleares se comprometió, por lo menos eso yo leí, se comprometió a transferir esos datos de la ecotasa al Consell. Son dos instituciones distintas. La Ley General Tributaria es única para cualquier administración tributaria. Es decir, si la Ley General Tributaria me dice que los datos con trascendencia tributaria solo pueden usarse para fines estrictamente tributarios, lo dice para la agencia estatal o lo dice para la Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Que la TIB le transfiera los datos de la ecotasa al Consell puede hacerlo, pero yo creo que está conculcando la prohibición de la Ley General Tributaria porque es válida para cualquier administración tributaria, sin el consentimiento de cada una. En cuanto a lo que decías del futuro y la aplicación del IVA a todos los alquileres menores de 30 días, primeramente, en su opinión, ¿eso es un aumento de la carga impositiva sobre nuestro sector o un alivio? A ver, es que una regla general no lo tenemos porque cada caso es particular. Te explico. Tú imagínate que no prestas servicios complementarios, ¿verdad? Y haces el pintado de la vivienda. El pintado de la vivienda al 21%. Ese pintado de la vivienda al 21%, como tú no repercutes el IVA a tus clientes, no puedes deducirte el IVA soportado de la pintura, con lo cual se te incrementa el gasto. ¿Vale? Perfecto. Si nos cambia y nos dice, mira, es que a partir de ahora tú tendrás que repercutir IVA a tus clientes en función de las estancias. Si está menos de 30 noches, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a cobrarle IVA al cliente, que te lo va a pagar él, no es un coste para ti. Y decías que eso lo cobraría la plataforma directamente, ¿no? Esto de aquí van a hacer, la idea que llevan es que el responsable del cobro del IVA va a ser la plataforma de intermediación. Entonces eso ya lo habrán cobrado y ya se lo habrán ingresado a la Sí, pero es una mera sustitución de tu posición, ¿no? Vale. Pero claro, ¿eso qué va a hacer? Eso te va a habilitar a ti, a poder deducirte el IVA soportado del pintado. Pero el pintado luego eso tendría que solicitarlo a Hacienda y que me lo den ese dinero. Porque, claro. Ahora vemos cómo se instrumenta, ¿no? Porque yo ahora no sé exactamente. La idea general es que el corte lo van a hacer, en principio piensan hacerlo en 30 estancias consecutivas
Y luego, pues por razones operativas, van a designar como sustituto del sujeto pasivo, que sois los arrendadores, va a designar a la plataforma, que hará una labor de sustitución tuya. Pero es como si tú estuvieras ingresando allí. Con lo cual vas a tener derecho a deducir los IVAs soportados. Pero esos IVAs habrá que hacer algún tipo de Claro, gestión para que la Hacienda tributaria te los me haga el devuelva. ingreso de ese dinero. Efectivamente. Sí. Pero se abre la posibilidad, que ahora no la tenías. Es decir, se abre la posibilidad. Sí, pero en general parece que va a ser un aumento de la carga impositiva. ¿Por qué no van a devolver o qué? Porque habrá mucha gente que no hagan el trámite de devolverlo, o porque sí, porque se demoran en devolverte el dinero. Por si acaso no pido, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, si no es mucha suma no lo hacen. Sí. Sí, a ver, habrán personas que no lo han hecho nunca y no lo van a hacer. Sí. Pues entonces sí que puede ser un aumento de la carga impositiva, sí que puede serlo. Pero seguramente cobres más IVA que el que te puedas desgravar. Depende, tanto, porque, no te van a... porque claro, por eso os decía que cada caso es distinto. Es decir, si hago una obra de reforma en la casa o al final los importes de IVA son elevados, quiero decirte, y ahí si no presto servicios, pues mayor coste. Es decir, que cada caso será distinto. Cada caso habrá que analizar si verdaderamente cómo nos quedamos. Pero lo que sí que es verdad es que si yo pido una devolución de IVA tengo un terreno de tranquilidad. Ahora si yo pido una devolución de IVA tengo un terreno de intranquilidad porque tengo que probar, y me lo van a pedir bien, si presto o no servicios complementarios. Y aquí está el gran caballo de batalla. Que muchas veces prestándolos no puedo acreditarlos. Porque ahí sí limpio yo, que soy el dueño de la casa. Sí limpio yo. ¿Cuál es la prueba? Pues tendré que pregar para constituir la prueba. Pero si simplemente digo, no, es que presto yo, me obligo y estoy comprando material. Pues sí, efectivamente, pero ¿cuándo limpias? ¿Limpias cuando están o limpias cuando se van? ¿Sabes? Ya tienes el jaleo. Con esto de la reforma yo creo que nos situamos en un terreno de que esa discusión va a desaparecer. ¿Por qué? Porque será un dato objetivo. Es decir, si el cliente no estaba más de 30 noches, habrá IVA. Y si hay IVA ya no me van a poder discutir si lo hay o no hay, porque será el dato objetivo de la estancia. Con lo cual, mis IVA soportados ya ganan mayor seguridad si tengo que pedir la devolución. Que ahora atreverte a pedir una devolución con arrendamiento vacacional, pues es lo que comentabas, o lo tienes muy bien construido o no la pidas. Bueno, en cierto modo esto también da una cierta tranquilidad porque tenemos un cierto miedo en el sector de que se esté trabajando desde las administraciones para la eliminación definitiva del alquiler vacacional. Entonces, claro, el hecho de que la agencia tributaria ya esté planteando cosas para el futuro quiere decir que ellos ven futuro en el alquiler vacacional, que no es un sector que están pensando, bueno, esto vamos a prescindir de él y que se elimine completamente y que se vaya a todos los hoteleros, que es una de las inquietudes que tenemos en el sector. Esto es una reforma de la Unión Europea que modifica la directiva. Ah, vale, entonces no es que venga de la agencia tributaria. No. Vale, vale. O sea, que podrían estar tramando contra nosotros igualmente. Yo no lo sé, ya no estoy allí. Vale. Bueno. Gracias. Una cosa, podemos quedar pendientes de saber cuándo haya respuesta sobre el modelo 238 que has comentado. La respuesta que ha hecho la Dirección General Tributaria sobre el modelo 238. Sí. Obligado. En cuanto me entero os la paso. Gracias. Yo creo que no tardará mucho en resolverla, porque ya hace tiempo que la plantearon. Porque es que se armó tal follón con el 238. Y claro que el 238 es un modelo que no solo sirve para arrendamiento vacacional, tiene otros sectores, por ejemplo, ventas de bienes usados, la típica venta de ropa a través del Wallapop pues también van al 238 si cumplen unos determinados parámetros, más de 30 transacciones y más de 2.000 euros, también van a ese modelo. Es un modelo muy amplio. Arrendamiento de coches también van al 238. Pues muchas gracias. Gracias.